Un monumento en mi propio honor. Así es el título de esta reflexión bíblica. Leamos en la Escritura un texto en el que nos vamos a dar cuenta cómo los hijos de Dios y los hombres en general solemos enredarnos en una de las peores esclavitudes, tanto espirituales como prácticas, de todos los tiempos. Libro de Samuel, capítulo 15, versos 10 y 12. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, se levantó un monumento. Y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. De ese texto, del verso 12, donde dice Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, es de donde sale el título de hoy. Otras versiones lo traducen: se levantó un monumento en su propio honor. Otra versión dice: se levantó un monumento para sí. ¿Qué es un monumento? Normalmente los monumentos son utilizados para la memoria colectiva, ¿no? Con la intención de recordar, de advertir, tal vez para perpetuar en el tiempo una hazaña, un acontecimiento, algo de la historia. Un monumento revela para quién queremos que sea la gloria. Pero permítame preguntarles, ¿qué pensarían si yo, eh, hoy, en esta actualidad, en vida, construyo un monumento en mi propio honor buscando ser recordado o aceptado o apreciado o tenido en alta estima? La respuesta puede ser lógica. Sería una acción escandalosa, quizá una locura. Aún así, aunque pueda parecernos una locura, pocas cosas resultan tan seductoras para el corazón del ser humano como la posibilidad de ser alguien importante. Todos aquí, todos, queremos que nuestra vida cuente, que nuestro nombre sea recordado, que los demás reconozcan nuestro valor. Esa es una realidad, lo reconozcamos o no. Y es así desde nuestra infancia. La pregunta para ti es esta: ¿cuál es el monumento que estás levantando en tu propio honor? ¿Y por qué sientes la necesidad de construirlo? Antes de abordar tres aspectos del tema de hoy, recordemos que Saúl es el primer rey de Israel, de todos los reyes de Israel, escogido por Dios después de una petición del pueblo en la que desecharon que Dios mismo fuese su rey y se pidieron ser como los demás reinos de la tierra. Pues aquí tenemos al escogido, al primer ungido. Y este, del que vamos a hablar, que se levantó un monumento para sí, nos va a mostrar que la razón por la que él lo hizo es nuestra misma razón. Y vamos a dar respuesta en tres puntos importantes. El primero, todo inicia con el autoengaño. Pudiéramos hablar mucho del autoengaño, de mentirse a uno mismo. Hay muchos ejemplos para eso, no los quiero tocar para no herir susceptibilidades, pero muchos de nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Nos creemos una mentira, la afirmamos tantas veces hasta convencernos de ello, y eso tiene fatales consecuencias en todas las áreas. Pero quiero llamar la atención solo en esto. Dios, solo Dios, es el único punto objetivo y verdadero. Y no tanto
porque nosotros leamos la Biblia y decimos, eso es lo que es, porque a veces malinterpretamos la Biblia. Es su palabra, sí, pero a veces la queremos acomodar y ver como nosotros quisiéramos. Pero solo cuando encontremos en Él la verdad, vamos a estar libres. Pero si no encontramos esa verdad, tendremos la misma condena, vivir engañados, autoengañados. Pensemos entonces por qué el autoengaño fue un desencadenante en la vida de Saúl y lo es también en la de nosotros para honrarnos a nosotros mismos. ¿De dónde salió Saúl? Un pequeño resumen nos recordaría que Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín y luego él va a dar unas palabras de cómo describe su sentido de pertenencia o su valor a sí mismo. Y alguna vez su padre perdió las burras y lo enviaron a él a buscarlas. 3 días de camino o así, estaba buscando las burras y en ese momento Dios también le habló a Samuel y le dijo que ahí vendría una persona, la persona que él había escogido. Y en el capítulo 9 del primer libro de Samuel, en el verso 20 dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, es lo que le dice ahí el profeta, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti, para Saúl, y para toda la casa de tu padre. Ustedes imagínense ir uno buscando unas burras y regresar siendo el rey, ¿no? Imagínese que a usted se le apareciera esa oportunidad y de la noche a la mañana una vida cambiada, el sueño, la idealización, la imaginación, eso que nos soñamos a veces de una o de otra manera, que ocurra algo asombroso en nuestra vida. Pero ¿qué percepción tenía Saúl de sí mismo? En el verso 21 del capítulo 9, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín? Es decir, de la tribu de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Qué cosa? Que para él era todo lo codiciable de Israel. Al poco tiempo, cuando el profeta Samuel fue a ungir públicamente al primer rey de Israel, ocurrieron varios hechos que llamaron la atención respecto a Saúl y que encajan muy bien para el tema. En primera de Samuel, capítulo 10, versos 21 y 22, dice, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Ahí estaba el profeta llamando a todos los clanes, iba escogiendo de la tribu, luego de la tribu los clanes. Entonces hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Piensen en esto. Busca las burras, se encuentra con el profeta le dice, tú ahora eres el primer rey de Israel. Luego cuando va a ser ungido públicamente, él por alguna razón se esconde. En solo un texto encontramos 2 descripciones que parecen adversas. El mismo que se ve muy pequeño, lo cual no es lo mismo a decir que es humildad. Es el jefe de todo Israel, pero no se comportó como alguien pequeño y sumiso, sino como alguien arrogante y rebelde. Eso posteriormente. Y entonces, ¿por qué antes se escondió? Alguien pensaría que porque era muy humilde y que eso le llevaba un poco a retraerse. Quizá alguien encajado en la psicología moderna diría que tendría un complejo, ¿no? Pero este que parece humilde ahora es la máxima autoridad de Israel. Se necesita quizá algún carácter formado para eso, pero este no es el caso. Si bien es cierto, la misma historia nos cuenta que Dios transformó el corazón de Saúl y que incluso profetizó junto con otros profetas. Luego vamos a leer en el capítulo 15, versos 17 y 18. Y dijo Samuel,
Este ya es el caso cuando Saúl ha desobedecido. Aunque eras pequeño a tus propios ojos, ¿qué era Saúl delante suyo, frente al espejo? Pequeño a sus propios ojos. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. Pequeño, pero eres grande. Pequeño a sus propios ojos, pero puesto en una posición de autoridad. Qué peligro es el poder. Y qué peligro es tener algún tipo de poder con un corazón equivocado, torcido. Ahora, ¿Saúl era realmente insignificante? Realmente, no estoy preguntando si a sus ojos era insignificante. ¿Realmente era insignificante? Pero preguntémonos a nosotros mismos. ¿Nosotros somos insignificantes? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Tú eres insignificante o importas? ¿Qué valor tienes? Yo diría que la respuesta rápida es sí y no. Porque aunque es cierto que muchos especialistas señalan la importancia del reconocimiento, especialmente durante la infancia, y las consecuencias, pudiéramos decir, comillas, traumáticas que puede tener su ausencia, la Biblia nos lleva aún más profundo que un diagnóstico así. El deseo desordenado de ser admirados no nace simplemente de nuestras heridas. ¿De dónde nace? Del pecado. No es solo porque en nuestra infancia no nos dieron aquello que pedíamos. Papi, mírame, dame atención, dime que soy importante, abrázame. Todo eso está muy bien. Pero aún con eso, este deseo de importancia y ese deseo, como digo, desordenado de ser importantes, es la marca del pecado. ¿O acaso no fue lo que le dijo la serpiente a Eva? ¿Seréis como Dios? ¿Y acaso le hacía falta algo a Eva o a Adán en el huerto? Nada. ¿Acaso tenían un trauma? ¿Tenían una herida y se explica que quizás su padre no le abrazó, no le amó? No, tenía todo. Fue creado sin pecado, pero buscó, a través de esa tentación, ser como Dios. Pero miremos otros ejemplos de personas que sinceramente, con humildad, dicen, ¿quién soy yo? En 2 de Samuel, capítulo 18, para hablar del rey David. ¿Y quién es el rey David? El sucesor de Saúl. Dice, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Algunos relatos nos cuentan palabras semejantes a esas. Moisés, Abraham. Muchos de ellos dijeron, ¿quién soy yo? El salmista, ¿quién soy yo para que me visites, para que tengas memoria de mí? Yo no soy tan importante. No somos nada especial como para pensar que somos dignos de algo. Eso lo sabemos, lo podemos decir, pero en el fondo de nuestro corazón sí queremos ser dignos de algo, sí queremos ser admirados, sí queremos ser apreciados, reconocidos, tenidos en cuenta. Pero veamos la otra cara de la moneda. Mateo 10, 29 y 32. Por eso dije que es un sí y es un no. Dice el Señor Jesús, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y esto es lo que Jesús le dice a los hijos de Dios. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Estás perdiendo el cabello? Dios sabe. Así que
no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta es la importancia, el valor que nos da Cristo. Sí, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Pero también valgo yo más que los pajarillos a los cuales Dios cuida y dice que somos importantes para el Padre. Y en este punto que recorre toda la Escritura, voy a recordar rápidamente varias cosas. Una, Adán tuvo dignidad porque fue creado a la imagen de Dios. Por eso nosotros no le damos valor a las personas. Nosotros solo tenemos que reconocer el valor que ya tienen. No estamos ahí repartiendo valor a la gente para que se sienta importante. Usted tiene solo que reconocer el valor que Dios ya le dio. Otro ejemplo, Israel tuvo dignidad porque Dios lo escogió por gracia, no por mérito. Puedes leer Deuteronomio 7, por ejemplo, donde dice que ese era su especial tesoro, pero nada porque ellos hayan hecho algo especial, sino porque Dios quiso. David fue engrandecido porque Dios prometió hacer grande su nombre, pero no por causa de David. Alguno pudiera decir, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Pero fue Dios el que decidió engrandecer su nombre. La iglesia misma, nosotros tenemos dignidad porque estamos unidos a Cristo, no solo porque somos maravillosos. De hecho, ahora que los veo a todos de frente, no dirigiendo sino predicando, tengo mis dudas. ¿Qué tan maravillosos podemos ser? Pero nuestra dignidad no depende de qué bonito grupo somos, cómo nos vemos, cómo hablamos, es porque estamos unidos a Cristo. Los creyentes somos llamados hijos de Dios, pero porque Él nos adoptó como padre, como hijos. Se hizo nuestro Padre. Y en todos los casos, escúcheme bien, el valor no nace del sujeto, sino de la relación que Dios establece con él. Quiero tomar algunas palabras. Estos días hemos estado estudiando los viernes a Timothy Keller. Él fue un pastor de Estados Unidos. Y unas palabras que voy a tomar cuando predicó sobre el orgullo. El Evangelio no produce una alta autoestima ni una baja autoestima, porque alguno pudiera pensar, entonces vámonos al otro lado, no valgo nada. Pero algunos otros dicen, no, yo soy el hijo del Rey de Reyes, por eso lo tengo todo. ¿No? El Evangelio no produce una alta autoestima ni una baja autoestima. Produce una autoestima olvidada. ¿Filosófico? Piénselo bien. Porque su argumento es muy especial. El problema no es de pensar demasiado mal de uno mismo. Porque me puedo ver al espejo y decir, qué torpe soy, qué tonto soy, qué inútil soy. Yo a veces le digo a la gente, yo tengo un secreto, que soy tonto. Y a veces en mi trabajo empiezo a luchar con mis torpezas. Puede ser que estoy pensando mal, demasiado mal de mí mismo. Y alguno diría, no pienses mal, piensa bien, piensa positivo. Pero el problema no es que yo piense demasiado mal, tampoco pensar demasiado bien. El problema es pensar demasiado en uno mismo. Porque aquí es donde creo que tenemos que hacer el énfasis especial. El Evangelio libera porque deja de hacer del yo el centro de la historia. Y eso nos ayuda a entender lo de Saúl. Antes era un hombre inseguro, después fue un hombre arrogante, pero en ambos casos seguía obsesionado consigo mismo. Por eso yo siempre he dicho
que hasta la persona tímida es una persona orgullosa. Y la gente diría, no, ¿por qué? ¿En quién está enfocado el tímido? ¿No está enfocado en sí mismo? No habla con inseguridad porque está pensando qué van a decir de mí, no camina con inseguridad, como cuando están ahí estaban las niñas y uno quería pasar solo hombre delante de ellas, empezaba para que no me vean caminar raro, caminaba más raro todavía, ¿no? Porque piensa uno demasiado en qué piensan de mí, qué van a decir de mí. El problema es que estamos obsesionados con nosotros mismos. Entonces, la humildad bíblica no consiste en decir, no valgo nada. Consiste en dejar de hacer que mi yo, sea el centro de mi vida. Porque cuando dejamos que Dios esté en el centro por su voluntad y no por la nuestra, Él dará el nombre, la posición, el logro que cada uno quiera, que Él quiera que tengamos. ¿O acaso no fue lo que Dios le dijo a David? Te daré un nombre. No es que tú busques un nombre como Saúl. Es que algo reconozca, alguien sepa que yo existo, que lo que he hecho es maravilloso, que soy tan bueno. No. Es Dios el que dice, yo te daré un nombre. Porque cuando intentas encontrar significado fuera de Dios, vives permanentemente vacío. Y vas a decir como los que construyeron la torre de Babel, ¿lo recuerdan? Lo que dijeron es, vamos, construyamos una torre, hagámonos un nombre. Y esa es la historia. La historia del mundo, tu historia, mi historia. El mundo, Babel, Babilonia, te invita a que tú mismo te hagas un nombre. Pero los que viven en la gracia y para Dios, debemos entender que Él es quien nos da un nombre. Eso explica perfectamente a Saúl. Dios le había dado un lugar, un llamado, un reino, pero no confió ni descansó en Dios. Necesitó construir un monumento para convencerse de su importancia. Su error fue haber olvidado que el valor de una criatura nunca es autónomo, sino derivado. No es por lo que hacemos o llegamos a hacer, solo es debido a nuestra relación con Dios. Porque cuando dejamos de recibir nuestra identidad de Dios, comenzamos a fabricarla nosotros mismos, y ahí aparecen los monumentos. Y cuando tenemos que fabricar nuestra identidad, necesitamos construir algo que nos haga sentir valiosos, importantes. Ahora, en el segundo punto, veamos qué ocurrió cuando Dios le dio la victoria a Saúl y que esto terminó en este monumento. ¿Qué ocurrió ahí? En primer lugar, vimos, todo inicia con el autoengaño. En segundo lugar, es el grave problema de los falsos éxitos. ¿Cuánto hace que tienes un buen éxito? ¿Qué has triunfado en algo? Tal vez tu cara explica por qué no hace mucho o hace mucho y ya no recuerdas. ¿Has tenido fracasos recientemente? Se aprende a veces más de los fracasos que de los éxitos. Pero nos encantaría tener éxito, ¿no? ¿O alguien aquí se anima a fracasar? No queremos hacer nada que fracase. Pero hablemos de la victoria que Dios le dio a Saúl, porque en ese contexto, el autoengaño en el que él vivía, le dio un alimento. Sus victorias fueron desencadenantes en su caída. Ahí en el capítulo 15, en el verso 15, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Es la orden que Dios le dio.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. De Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y como esta historia es relativamente famosa, sabemos que él perdonó la vida del rey y se reservó lo mejor del ganado con la excusa de que esto iba a ser para ofrecérselos a Dios. Resaltemos entonces las palabras de Samuel. ¿Quién escogió a Saúl? Dios. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Estar atento a las palabras de Dios. En la práctica, ¿qué debía hacer? Tener autoridad o considerar que solo la autoridad era de Dios y él solamente en su misión obedecerle. Dios sería el verdadero gobernante. Y nosotros conocemos que esa historia es el primer paso, uno de los primeros pasos en la caída de Saúl. Dios le dio la victoria, pero Saúl convirtió esa victoria en gloria personal. Ahora, ¿tú has convertido tus victorias en gloria personal? Bueno, dices no, porque cuando quiero contar un testimonio yo digo, para la gloria de Dios, y cuento el testimonio. Pero no siempre es para la gloria de Dios. Muchas veces es para mi propia gloria, para que digan, wow, ¿cómo ora? ¿Cómo tiene fe? ¿Cómo se esfuerza y logra? ¿Cómo es valiente e inteligente? ¿Cómo es capaz de decir esto o aquello? ¿Hacer esto o aquello? Y no es que esté mal reconocer cuando genuinamente nos hemos esforzado y hemos logrado las cosas. El problema es que en el fondo queremos un aplauso, queremos un reconocimiento por eso. Y se nos olvida que es Dios el que nos da todas nuestras victorias. Es el caso de Saúl. Dios fue el que le dio la victoria, pero él decidió pensar que esto había sido por su capacidad, que él era un hombre importante. Por eso este éxito se convirtió en una forma de fracaso. ¿Dónde están los falsos éxitos? Hay fracaso cuando dejamos de reconocer que absolutamente todo viene de Dios, que es realmente para su gloria, no para la nuestra. Y en el caso de Saúl, pues su batalla había sido victoriosa, pero ¿en qué falló? En lo más importante que nosotros no deberíamos fallar, en obedecer a Dios. Con razón alguien dijo que nosotros necesitamos victorias privadas para tener victorias públicas. Pero nuestras derrotas privadas siempre se van a traducir en derrotas públicas. Porque en lo privado él decidió por sí mismo, vivió para sí mismo. Además, Saúl entonces de manera descarada dice, bueno, esta es una gran victoria, qué mejor momento para hacerme un monumento. E irme a casa tranquilo. Y escúcheme, a las personas como Saúl, un trono les hace mucho daño. Porque ese deseo de ser importantes les lleva a sobrecompensar su inseguridad con arrogancia, terquedad, autoritarismo, exhibicionismo, intolerancia a la crítica, obsesión enfermiza por el control. Y si no me cree, lea lo que sigue con Saúl. Intentó no solamente matar a David, el futuro rey, también a su propio hijo por favorecer a David. Mira hasta dónde llega la obsesión por el ser reconocidos importantes. Intentó quitar a aquel que le amenazaba su posición, porque aquella posición que lo convertía en alguien, el trono, ahora estaba en peligro. El peligro de ser nadie. Porque
no queremos ser nadie, porque cantamos, haz lo que quieras de mí, Señor. Y cuando el Señor dice, bueno, vale, decimos, Señor, así no. Yo pensaba que era que me ibas a hacer un nombre, pero resulta que estás atacándome, haciendo de mí lo que yo no quiero que seas. Pero lo cantamos. Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Pero en la primera oportunidad tomamos esa gloria y decimos, mira, qué éxito he tenido. Déjenme mostrarles un ejemplo más. Alguien puede venir y decir, mira qué milagros he hecho. Mira cuántas sanidades. Mira cuántos milagros de liberación han ocurrido. Todos esos se parecen a éxitos, no me digan que no. Si yo cuento esas historias, si yo digo que fui a un lugar que prediqué o que anuncié y que se levantaron algunos enfermos, que Dios tocó vidas, que los endemoniados empezaban a manifestarse y salían los demonios, ¿alguna vez han visto eso? Tremendo, ¿no? No lo queremos ver. Por eso es que no ocurre, porque no lo queremos ver. Pero está ahí la persona viendo que Dios se mueve, hay salvación, hay arrepentimiento. Éxito. Al menos en términos del quehacer de iglesia, es un éxito. Y uno cree que está bien con Dios. Si Dios me está respaldando de esa manera, ha de ser que Dios está conmigo. Pero ¿qué dijo Jesús? De muchos de ellos, no todos. No estamos diciendo que todos los que Dios use con sanidades o cosas va a pasarles igual. Digo, ¿qué dijo Jesús de muchos de ellos en Mateo? Dijo, en los postreros tiempos vendrán muchos y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre tuvimos éxito. Pero la respuesta del Señor es, pero yo no los conozco. Qué triste es que hayamos corrido una carrera, llegado a ciertas metas, decir que hemos estado tan bien, que hemos estado logrando cosas, pero cuando nos encontremos con el profeta o con Dios mismo, nos digan, pero ¿qué hiciste? Pues eso, lo que me dijiste, que acabara, que hiciera, eso no fue lo que te dije. Qué triste tener éxito en aquello a lo que no fuimos llamados. Qué triste tener éxito y luego decir, sí, fue mi éxito y por lo tanto se convierte en una usurpación de la gloria de Dios. Y ese es un peligro. Los éxitos suelen ser un peligro porque ciegan, porque nos hacen pensar que todo va bien en nuestra vida. Y es lo mismo que Saúl. Lo único que hizo fue buscar excusas para luego dar explicaciones de por qué su lógica era mejor que la de Dios y buena. Entendemos que Saúl se engañó a sí mismo en muchas formas y en muchos aspectos, en lo que pensaba de sí antes, en lo que pensó de sí después de sus batallas. Se le subió el éxito a la cabeza y su locura fue agravándose paulatinamente. Se aferró a su posición, pues la veía como la fuente de su validación personal. Y los éxitos no hicieron más que profundizar su caída. ¿Y si un éxito así realmente es un castigo de Dios? Pero tú dices, estoy bien, porque Dios me debe estar bendiciendo. A propósito, hay una frase popular que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque después de entender cómo los éxitos suelen eliminar esa idea de crear un monumento en nuestro, esa idea de crear un monumento en nuestro propio honor, pasemos hacia la solución que nos da Cristo. Número 3, la destrucción de los monumentos. Yo quisiera también preguntar aquí si alguien está dispuesto a destruir aquello que ha construido, aquello que lo valida,
aquello que le da un nombre, una importancia. Si está dispuesto, dispuesta a eliminar eso que le da likes, eso que es tan desesperante para el ser humano, por eso les dije, es de las peores esclavitudes, andar buscando todo el tiempo validación, aceptación, reconocimiento, nos cambia, nos modifica, pero ¿estamos dispuestos realmente a destruir eso que hemos levantado? Yo no veo a Saúl diciendo, bueno, lo siento, desobedecí, Dios me va a quitar el reino, lo primero que voy a hacer es destruir el monumento. ¿Saben lo que él hizo? Fue y le dijo a Samuel, ven conmigo por favor. Nada, no voy contigo. Samuel, ven conmigo. Y le dice estas palabras, hónrame delante de los ancianos. Tras de cotudos con paperas, decimos en Colombia. Tras de estar hinchados aquí, pues ya nos da una enfermedad y ya estamos peor. Todo lo que tenemos que hacer es ir más allá de la causa, la reconocemos. Eso que tú dices, eso yo no lo quiero eliminar. Pero hay que ir un poco más allá. Y quiero decirles esto. La pregunta es si caerá mediante el arrepentimiento o mediante el juicio, porque todos los monumentos van a caer. ¿Quieres que sea por iniciativa propia? Muere. Juan 12, 23 al 25. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, verdaderos éxitos, verdaderos resultados. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. También podríamos hacer nuestras las palabras de Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Algunos dicen, estoy crucificado, pero este muerto quiere bajarse de la cruz todo el tiempo. No me gusta estar crucificado. Pero tenemos que decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no vivo para mí, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un texto más para convencer a los que dudan. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Llegará un tiempo. Porque como dijo en Juan, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero quizá en esta vida pases al olvido. Quizá en esta vida no logres ser reconocido. Quizá tu nombre no sea especial. Quizá no te den las gracias. Qué duro, ¿no? Y a veces dejamos que, porque no me dieron gracias, pues ya no lo hago. Hasta en esas pequeñas cositas construimos monumentos para nosotros mismos. Por eso la aclaración es importante, lo que acabo de decir, porque la humildad bíblica no consiste en una estrategia para conseguir ser exaltados, porque al que se humilla será exaltado. Entonces digo, vale, me voy a humillar y estoy esperando la exaltación. No, es reconocer que nuestra vida está bajo la poderosa mano de Dios y que solo Él va a determinar cuándo y cómo seremos exaltados. Por otro lado, esa es la parte voluntaria. ¿Cuántos quieren morir? Pero si no quieres morir,
Dios se va a encargar. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y en Juan leímos, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Qué triste historia, esta es de las peores historias que yo he leído en la Biblia. Muchos creyeron en Jesús, de los gobernantes, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, para no perder privilegios, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y como si fuera poco, Pablo nos dirá, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Con todo esto dicho, creo que entiendes la importancia, la urgencia de identificar los monumentos. Esos son solo un síntoma. Eso es solamente lo visible. Tienes que trabajar, construir en tu corazón el arrepentimiento con Dios. Arrepiéntete delante de Dios por querer vivir para tu gloria, no para la suya. Y cada día, en cada situación, incluyendo ahora cuando salgamos de aquí, incluyendo cuando vayamos a comer, cada día muere. Piensa en la próxima vez que estés afanado por mostrar tu valor, tu valía. Y repasa lo que dijo Pablo. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Quizá nunca levantarás una estatua de piedra en tu nombre, espero que no. Pero todos los días puedes levantar monumentos invisibles cuando buscas reconocimiento. Incluso en tu casa. Cuando necesitas tener siempre la razón. Incluso si eres mujer. Cuando quieres que los demás hablen de ti. Cuando haces del ministerio, del trabajo o de la familia una plataforma para tu propia gloria. Tu corazón te va a susurrar, yo te haré un nombre. Tal como los dijeron los de la tribu, los de la Torre de Babel. Pero recuerda a Cristo. Él vino precisamente a derribar esos monumentos. Él no vino a hacer grande nuestro nombre, sino a librarnos de la necesidad de hacerlo. Ser libres así es algo maravilloso. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En Él tú ya tienes un nuevo nombre, una nueva identidad, tienes aceptación por gracia y una vida con propósito. No necesitas levantar un monumento. En Cristo ya no necesitas construir algo que perpetúe tu nombre. Solo ven a Él. Si alguien aquí no ha venido a Cristo y no lo entiende como su Señor y Salvador y no sabe que necesita ser libre de sí mismo, del pecado, de la destrucción, espero que el tema de hoy le recuerde que debe arrepentirse y venir a Él y creerle. Mientras tanto, incline su rostro y oramos juntos. Señor, gracias por
salvarnos. Gracias. Gracias porque en la cruz aprendemos cómo haces tú las cosas. Pero cada día en nosotros está una realidad. Nosotros no queremos la cruz, queremos la gloria. No queremos pasar por la muerte y el olvido. No, queremos que tú nos hagas pasar adelante. Queremos gloria sin cruz. Y hoy reconocemos la gran lucha que tenemos para hacernos un nombre. También el dolor, la frustración, la amargura que nos surge cuando no nos dan el reconocimiento. Pero hoy, para ser libres, solamente queremos llegar a ti y decirte, libéranos. Libéranos, Señor. Queremos vivir para ti. Que nuestra gloria seas tú. Que si de algo nos hemos de gloriar, sea de conocerte, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por sacar a relucir todo lo bueno, todo lo maravilloso que hay en nosotros, como si dependiera de nosotros, como si hubiese venido de nosotros. Ayúdanos que cada vez que exaltemos lo que sucede, sea para asegurarnos que todos entiendan que fuiste tú. Mientras tanto, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a derribar todo lo que hemos construido para nosotros. Y enséñanos a construir para ti en una vida que no se pierde, sino que vive en ti para tu gloria, para tu honra. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.